Y aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando con el doctor Franklin de Jesús. Ya hablamos de todo lo que está haciendo, sobre su profesión. Ahora vamos a hablar por qué el doctor quiere pues incursionar en política. Sí. Doctor, vamos a hablar. ¿Qué lo motivó a usted incursionar en política? Si está tan desgastada la política, si está tan desacreditada también, porque con todo lo que ha estado pasando. Sí, ante todo yo creo que todos tenemos una responsabilidad social. Yo soy de aquellos que no pierden la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente. Yo soy de aquellos que no pierdo la esperanza de que sí es posible dejar un ambiente más favorable para nuestras futuras generaciones. Siento que todo ese tiempo que duré fuera estudiando en diversas sociedades, siento que hay algo a aportar a nuestra tierra y es mejor tener la oportunidad de uno irse en el momento que le toque irse, bajo la esperanza de que uno hizo, de que fue mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. Entonces se ha dedicado a esto. Ahí estamos mirando parte de la promoción que usted me trajo. Franklin de Jesús, aspirante a diputado por el PLD. Pues sí, esta promoción. Y también que me dijo que hay algo de las actividades que usted ha hecho, que se están reuniendo. Sí, tradicionalmente lo que hemos hecho, por ejemplo, hemos hecho algunas actividades en los clubes que nos invitan. Pertenecemos también a la circunscripción 1 y la dirección de la circunscripción 1 se reúne prácticamente casi todos los martes. Ahora hay que ver quizás que hay un pequeño intercambio, un pequeño sobre todo, como es la época de precandidatura. Sí, eso le va a decir, usted se inscribió, pero está precandidato. Precandidato, precandidato sí. A la diputación por la circunscripción número 1 por el PLD. Por el PLD, sí, claro. Son muy competitivas la circunscripción número 1, porque ya usted sabe que ahí son muchos los candidatos. Sí. ¿Cómo va a ser la evaluación para elegirlo, el representante de la circunscripción número 1? Yo realmente yo tengo la esperanza de que sea, si un hombre se mide en base a su nivel de conocimiento, a la parte moral, por ejemplo, a su capacidad de servicio, a su nivel de entrega hacia los demás. Hay que ver que la política es una entidad de servicio, de que la política es para servir al interés, al bienestar colectivo, al interés general, al desarrollo integral de todos como sociedad, a la preservación de los derechos fundamentales de la persona, no de trascender o de utilizar la política como un mecanismo de trascendencia social. Es decir, hay que tener condiciones, es decir, ¿qué usted tiene? ¿Cuál es su capacidad de servicio? Pero el partido lo ve las condiciones, sí, porque a veces esas candidaturas están reservadas, doctor. Bueno, pero yo tengo la esperanza de que ¿No le dijeron que esa candidatura estaba reservada? Sí, puede ser posible, pero si queremos tener la oportunidad de que algo cambie, de que las cosas sean diferentes, hay que dar la oportunidad a gente que pueda hacerlo. Es decir, ¿qué yo tengo para aportar? Y yo realmente tuve la oportunidad en mi vida de manejar otros idiomas, otras culturas, vivir en otras sociedades y darme cuenta qué es lo que es necesario. Entonces nosotros tenemos ahora problemas básicos, por ejemplo, de exclusión social, problemas de hacinamiento, problemas de vulnerabilidad, problemas de transparencia, de equidad social, igualdad de oportunidades, de pobreza, de generación de riquezas, de que tenemos que transformar el sistema educativo de tal manera de no perder la esperanza de por lo menos aspirar a qué ciudadano queremos tener en esta sociedad. Entonces yo siento que es necesario de que utilices las personas adecuadas. Lo que marca la diferencia entre un país y otro, en cuanto que este país sea rico o sea pobre, es que haya algo que se llama equidad social. Y cuando se habla de equidad social, hay que hablar del sistema educativo que sea igualitario. Es decir, hay que hablar del sistema de salud que sea más o menos que tengan acceso al mismo sistema de salud. Entonces, lo que es la educación, la salud, la generación de riqueza y el empleo son cosas que
que tienen que ser, es decir, tenemos que tener las mismas oportunidades, de tal manera de que el ciudadano no pueda perder las esperanzas de poder cristalizar sus sueños, que no sea por el hecho de que tú no tengas oportunidades, que sea mejor que teniéndolo todo y el hecho de no tolerar la frustración, y ante no tolerar la frustración tú realmente tengas cualquier problema, pero no por falta de no llegar. Entonces en aquellos países lo que existe es igualdad de oportunidades. La persona tiene algo que se llama autonomía. Quien produce la riqueza es el ser humano. Entonces, lo que produce, cuando un ser humano es capaz de producir riqueza, es porque es capaz de producir bienes y servicios. Entonces, tenemos que ir sustituyendo ese sistema clientelar asistencialista que tenemos por un sistema nuevo en base a méritos, un sistema en base a un desarrollo progresivo, corporativo y que sea sustentable a través del tiempo. Porque cuando el ser humano llega a un nivel de autonomía, ¿qué es lo que ocurre? Ya no es una carga para el Estado, es el propio ser humano que paga el derecho a su desempleo, es decir, el 70 al 80% de su último salario. Es el que paga la salud, es decir, a través de las ARS. Es decir, entonces el Estado no tiene gastos en esos países, no tienen gastos de salud porque es el propio ciudadano que lo paga, que tiene las condiciones. Entonces hay que ir eliminando de manera progresiva la necesidad de esperar a recibir que genera ese sistema clientelar que lo único que genera es pobreza por el hecho de que destruye toda la capacidad de logro de las personas, incapacitando. Pero la gente está acostumbrado a eso, doctor, ese es el problema. Es un problema. Ese es el problema, pero, que cómo erradicamos de la mentalidad de las personas ese sistema clientelar. En la medida de que lo vas capacitando. Por ejemplo, en el caso de un profesional tú lo formas, pero tú tienes que capacitar todas las personas de tal manera de que en la medida de que ellos tengan autonomía, ya el Estado no tenga que darles. Es decir, ya la persona no se convierte en una persona, por ejemplo, en un parásito social. Es decir, ya la persona produce riquezas. Entonces, ¿Cuánto, perdón que lo interrumpa, cuántos votos debe de sacar para ganar? Ese dato sencillamente no lo tengo, pero realmente hay diputados que han sacado, la que más ha sacado, según tengo entendido, fue sobre los 8.000 votos. Es decir, que es variable. ¿Cuántos diputados hay por la circunscripción? Por la circunscripción, creo que son seis. En este momento, por ejemplo, 4 son de nosotros y 2 son del partido. Pero ¿cuántos pueden elegir por la circunscripción número 1? ¿Cuántos pueden elegir? Porque no solamente uno, a la circunscripción número 1 pueden haber 6 por la misma circunscripción. 6 diputados, 6 diputados. O más también, porque es grande la circunscripción número 1. Creo que el límite creo que son 6, realmente 6. Ese dato es un poco difícil, si sería un poco más que eso. Es así, creo que el ser humano hay que buscar la manera de ir sustituyendo ese sistema clientelar. Entonces, cuando tú transformas el sistema educativo de nosotros no es diferenciado. Tiene que ser igual como en esos países de Europa Central. Por ejemplo, tú tienes en Francia, tú tienes el liceo profesional y tú tienes el liceo general. En Suiza tú tienes lo que se llama el gimnasio. Entonces, ¿qué ocurre? Los que hacen el gimnasio van a la universidad, y los que van, por ejemplo, a una escuela de formación, una escuela de comercio, una escuela, por ejemplo, de costura, de alto diseño, de hotelería, de enfermería, puede ser de fisioterapia. Es decir, tú tienes que elegir solamente un 20% de los estudiantes que van a la escuela, porque hoy en día tenemos que apenas un 20% consiguen trabajo. Si tenemos una población universitaria de 580.991 estudiantes, y de ellos los que terminan apenas un 20% consiguen trabajo, tú tienes que cuestionarte. Si tenemos 1.6 millones de profesionales que se han formado y muchos están en el subempleo. Entonces, algo que hace bastante daño también es el patrimonio, es decir, un sistema asistencialista, patriarcal, patrimonial, que es lo que hace que todo el que llega piensa que el derecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos no le da derecho a que lo maneje como si fuesen propios. Hoy en día tú ves que personas que llegan y realmente después ostentan fortunas que no es posible demostrarla desde el punto de vista de la renta presunta, es decir, no es posible. Entonces, esos casos tenemos que terminar con eso, o
o asumimos nuestra responsabilidad o sencillamente lo vamos a perder todo, porque si no piensas en el otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando una persona, cuando un ser humano, cuando un muchacho crece sin oportunidades y sobre todo el hacinamiento, cuando tú ves que tenemos, por ejemplo, 4.427.999 personas que viven en condiciones de hacinamiento, es decir, si tenemos un porcentaje por familia de 3.42 personas por familia, quiere decir que tenemos 1.247.736 familias que viven en condiciones de hacinamientos. Y según dice, perdón que te digo un dato de Comunidad Ciudadana, 1.050.000 viven en condiciones de vulnerabilidad, es decir, viven en las márgenes de los ríos, pero viven en las cañadas. Pero a veces uno piensa que la gente se acostumbra a eso, porque muchas veces la han sacado de esa marginalidad y vuelven. No, porque... Y entonces como que están acostumbradas a ese hacinamiento. No, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué las personas se mueven de un punto a otro? Por ejemplo, en un país donde tienen una estructura industrial desarrollada, quien los mueve es el trabajo. Entonces, lo primero que tú tienes que generar es la fuente de ingreso. Es decir, una de las normas que nosotros pensamos es una ley general de población, donde tú tienes que determinar cuáles son los requerimientos básicos. Entonces ahí tú tienes que tratar temas importantes como es la sustentación alimentaria, temas como es el ingreso, temas como es la educación, la salud y temas, por ejemplo, el medio ambiente, la generación de riqueza, el empleo. Todo eso tiene que estar ahí. No tenemos una ley de planificación urbana coherente, no tenemos vamos a suponer, un banco de desarrollo económico, donde, por ejemplo, se fomenten proyectos con obligación de resultado y proyectos que vayan, por ejemplo, a actuar sobre la producción, al agregado de mayor valor adquirido de lo que producimos. Es decir, hay muchas cosas a hacer. Hay muchas cosas a hacer. Ahora, si seguimos eligiendo las personas por el buen deseo o de elegirlos como vitrina, por el hecho de que vayan, de que una posición de diputado, de senador, les represente cierto estatus, estamos condenados a estamos condenados al atraso. Ningún país de eso elige a nadie por el hecho de que quiera hacer, hay que ver si tiene las condiciones. Entonces, ante todo, eso es lo que tienes que saber qué vas a hacer. Vamos a valorar las personas que están hoy en día, valorar los resultados, cuáles han sido los resultados que han producido y lamentablemente si no han producido resultados, hay que elegir lo mejor por el bien de nuestro partido, por ejemplo, que es el PLD, y por el bien de nuestra sociedad futura. Es decir, no podemos salirnos de los principios de origen que nos dieron origen, como son el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la identificación con los más vulnerables. Mira el número de vulnerables que tenemos. Podemos vivir a espalda de esas personas. ¿Qué ocurre? No vamos a poder controlar todo el problema de la delincuencia, porque cuando tú ves un muchacho que crece sin oportunidades, crece aspirando a lo que el otro tiene. Entonces, cuestiónate por qué esos países de Europa Central no tienen delincuencia, no tienen pobres. Que el problema sea porque otro. Ahí influye otra cosa, doctor, también el control de la natalidad. Porque aquí también yo he visto que debe haber un control, porque en todos esos barrios marginados viven muchachitas, adolescentes, pariendo, salen en estado, siguen el mismo sistema de vida, dan a luz, ese niño no lo atiende nadie, lo atiende el barrio, las mismas abuelas y la misma mamá, usted la ve bebiendo cerveza alrededor del barrio, el niño se crea en eso, son futuros delincuentes. Entonces hay que tener un sistema de control de natalidad y un control de que el adolescente es para estudiar que tiene que estar. Es decir, realmente cuando entonces, nosotros... hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar de a fondo, principalmente en nuestra marginalidad. Totalmente, por eso es que nosotros planteamos una ley general de población. No podemos, si por ejemplo en 1950 éramos 2.135.000 habitantes, hoy en día somos 10 millones. Por eso mismo, entonces ya lo que usted trabaja no le alcanza porque somos demasiados. Claro. Entonces todo el mundo ha tenido sus limitaciones y no por eso usted tiene que ser delincuente ni aspirar lo que el otro tiene. No. Eso es sistema educacional también. No, de acuerdo. Como pero usted lo dijo. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Si en 1950 éramos 2.135.000 y hoy en día somos 10.766.998 habitantes. ¿Qué ocurre? No hemos multiplicado por 5.041. ¿Qué quiere decir? Que la población de nosotros se ha multiplicado por 5.041 y la población mundial en el año de 1950 era
de 2.600 millones y hoy es de 7.550, quiere decir que se ha multiplicado por 2.9. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos multiplicado por encima de la media mundial, no tenemos cómo controlar el hacinamiento. Entonces, ¿qué ocurre? La mayor parte somos el país que mayor en el continente, mayor porcentualmente, en base a porcentaje, el más alto índice de embarazo en adolescentes. Entonces, cuando tú tienes un embarazo en adolescente, tú tienes un paciente de alto riesgo que te va a aumentar la morbilidad, porque los casos de gestosis, por ejemplo, donde entra la hipertensión inducida por el embarazo, donde entra, por ejemplo, la preeclampsia, la eclampsia, donde entra, por ejemplo, lo que es la hipertensión, lo que es la proteinuria, la edema de miembros inferiores, por ejemplo, los sangrados gestacionales son mucho más abundantes. En el niño, por ejemplo, niños nacen de bajo peso al nacer, nacen prematuros, entonces tú tienes un aumento de la mortalidad por el hecho de que muchas de tus mujeres de tu país quedan embarazadas como adolescentes y detrás del núcleo central, por ejemplo, de una familia es una mujer y muchas veces una mujer que ha quedado embarazada adolescente futuramente es una familia que está condenada a ser pobre toda su vida. ¿Por qué? Porque no se entra el Estado se ha retirado de los barrios y ahí ha entrado la delincuencia y ha entrado todo, Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan siendo pobres y heredando la pobreza. ¿Por qué? Porque continúan heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. Entonces tenemos que cambiar, tienen que cuestionarse. No podemos seguir aceptando personas que vayan al Estado por el buen deseo de hacer nada. ¿Entiendes? Tienen que ser personas que sean capaces de cuestionar la realidad del medio que a usted le rodea, porque si usted no tiene condiciones para cuestionar el medio, ¿qué es lo que ocurre? Usted no tiene capacidad de producir conocimiento, y el conocimiento se produce cuando usted tiene esa capacidad. El sistema educativo de nosotros tiene que ser transformado. No podemos seguir con la educación de la tradición, porque si no seguiremos viendo a los demás que avanzan y nosotros siempre justificándonos que es así, que es el sistema, que es aquello, pero los que se acodan detrás del sistema son aquellos que realmente quieren beneficiarse de él. Tenemos hoy en día un crecimiento importante. Creo que según los datos del Banco Mundial, dan unos datos de que crecimos en el 2018 un 7%, pero cada día que pasa el número de excluidos socialmente de ese crecimiento es mucho mayor. Apenas se beneficia de un 20 a un 30%. Entonces tenemos que cuestionarnos y para no perder las esperanzas de que sí es posible. Tenemos que ayudar a los demás, tenemos que iniciar un proceso de capacitación de las personas, de tal manera que en el momento que usted capacite a esa persona va a ayudar a formar a su hijo y esa sociedad va a ir cambiando poco a poco. Ahora, si siguen ocurriendo casos, por ejemplo, donde todo se coordina, aquel teatro donde tú domesticas una parte de la sociedad de tal manera que no piensen, que no razonen, porque esa incapacidad, esa ignorancia de un grupo, esa falta, esa apatía, esa bulia social, ese letargo, esa falta de voluntad de hacer las cosas, lo que está ocurriendo es que te está llevando a ti como ser humano a aceptar que quienes te dirijan son aquellos que tú no quieres. Entonces, involúcrate, sé parte, involúcrate en la política. Es parte del cambio. Parte del cambio. Vamos ya casi terminando, pero no quiero que terminemos porque nos falta un break de comerciales, quiero ponerlo al final. Usted me dijo que se reúnen los martes ya a todos los precandidatos. ¿Cuántos precandidatos hay ya inscritos? No, realmente... De la misma circunscripción. Sí, se reúne, todos los martes se reúne la dirección de la circunscripción 1 y cada 15 días hay una reunión abierta. Ahora estamos un poco ocupados por el hecho de una pugna que hay entre dos actores sociales importantes de nuestro partido. Usted sabe que el PLD es un partido que parte de su grandeza, una es la toma de decisiones por consenso y otra es la diversidad. Realmente yo soy de aquellos que piensan que sí es posible, de que cuestiono y que muchas veces no estoy de acuerdo. No estando de acuerdo, acepto la voluntad de las mayorías, pero como decía Thomas Jefferson, en un momento en el cual se dirigía a su toma de posición hacia el Capitolio, él dijo, a pesar de que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea justa,
debe ser razonable. Y para ser razonable, debe tomar en cuenta la voluntad de las minorías también. Así es, qué bonita forma de terminar. Ya usted tiene la tribuna abierta aquí para venir a decir todo su plan que va a implementar de ser diputado de la circunscripción número 1. Yo agradezco como siempre la gentileza que tú has tenido, me siento sumamente honrado de estar contigo y esperamos que sea de provecho para todos aquellos amigos televidentes que nos han visto, de que no pierdan la esperanza, de que sí es posible construir un futuro diferente. Gracias. Pero todos somos parte. Así es, gracias por estar. Sí.